primera ocupación militar norteamericana y sus consecuencias. La ocupación militar norteamericana de la República Dominicana fue causada por diversos factores políticos, económicos, sociales, militares e internacionales. El estallido de la Primera Guerra Mundial en el año 1914 fue una causa de la ocupación militar de los Estados Unidos en nuestro territorio, a pesar de la lejanía en que se desenvolvieron los acontecimientos bélicos en relación con este país. En efecto, el expansionismo de los Estados Unidos lo había llevado a invadir varios países de región, como Nicaragua, Haití y Puerto Rico. En tal sentido, el control total del Caribe en una situación de guerra como en la que se encontraba el mundo era vital para los intereses de los Estados Unidos, de acuerdo a la óptica de los políticos estadounidenses y el gobierno de Washington, especialmente la presencia de alemanes en la República Dominicana, quienes desde finales del siglo XIX sostenían intensas actividades comerciales, muy especialmente en la compra del tabaco dominicano. Este era motivo de preocupaciones en los funcionarios norteamericanos. Así, con la ocupación militar del país, los Estados Unidos eliminaría automáticamente la presencia alemana. La guerra mundial implicó un factor económico que favoreció la decisión de los Estados Unidos de intervenir militarmente a la República Dominicana. Se trata de que en Europa fabricaban el azúcar de la remolacha, la cual se distribuía a nivel del mercado mundial. Con el estallido de la guerra, muchos de los campos remolacheros fueron destruidos, afectando la fabricación del azúcar, de tal modo que el azúcar fabricado de la caña que se cultiva ampliamente en el Caribe y particularmente en Santo Domingo se cotizó a alto precio en el mercado mundial en los años 1916 al 1918. Entonces, como los principales ingenios azucareros instalados en la República Dominicana pertenecían a los consorcios norteamericanos, estos requerían que nuestro país estuviera políticamente en paz, libre de revoluciones y golpes de estados. De esta forma, el proceso productivo ligado a la elaboración del azúcar podía realizarse sin ninguna perturbación extraña a su fabricación. Sin embargo, el Estado dominicano de principios del siglo XX había dado muestra de incapacidad para conjugar la anarquía política existente en el país. La resistencia a la ocupación militar estadounidense en la República Dominicana tuvo diferentes manifestaciones, desde la resistencia armada hasta la pacífica. Asimismo, la resistencia también se puede calificar de rural u urbana. Esta adoptó diferentes formas dependiendo de la composición de clases de los movimientos. En el ámbito rural participaron en la lucha contra las tropas de los Estados Unidos principalmente campesinos y algunos intelectuales sentimentalmente identificados con el nacionalismo. En la zona urbana, los participantes fueron pequeños burgueses y algunos burgueses. Sin embargo, esta última resistencia tuvo su expresión a partir de la crisis económica del año 1920, cuando los precios del azúcar disminuyeron significativamente en el mercado mundial. Por otra parte, la burguesía criolla se mantuvo colaborando activamente con el gobierno militar durante largos años. Sin embargo, en la postrimería de la ocupación, jugó un papel activo para lograr la desocupación, mediante conversaciones con el gobierno norteamericano. A la resistencia campesina o rural se le conoce tradicionalmente como el movimiento de los cabilleros, encabezados por el general Chachá, Fidel Ferrer, Vicente Evangelista, Ramón Batía, Pedro Celestino del Rosario, Cabo Gil, Martín Peguero, Ramón Natera, entre otros. El nombre gavillero era un despectivo usado por las tropas norteamericanas para referirse a los guerrilleros que principalmente en la zona este se dedicaban a atacar a los soldados estadounidenses. La importancia de este movimiento patriótico se deduce por su larga duración, aproximadamente 5 años y medio. Asimismo,
por la cantidad de escaramuzas que llegaron a 300 combates. En ellos murieron unos 1000 dominicanos. Una batalla importante en el marco de la resistencia a la ocupación norteamericana fue la de La Barranquilla. La resistencia urbana fue encabezada por la clase media y sectores de la burguesía. En los últimos principalmente se integraron en la postrimería de la ocupación. Se caracterizó por ser cívica y pacífica. Particularmente, los intelectuales dominicanos como el doctor Federico Enríquez y Carvajal y su hermano doctor Francisco Enríquez y Carvajal, Fabio Fiallo, el doctor Américo Lugo, Emiliano Tejada, Federico García Godoy, entre otros, hacían pequeñas reuniones callejeras, lanzaban panfletos, escribían octavillas, etc., denunciando los atropellos a que sometían los marines norteamericanos a la población dominicana. Asimismo, los intelectuales dominicanos se dedicaron a realizar fuertes denuncias en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos, criticando la ocupación colonialista de los Estados Unidos contra nuestro país. Estas denuncias tuvieron buenas acogidas en los principales sectores políticos liberales de la sociedad estadounidense. A partir del año 1921 se inició la crisis mundial, que en gran medida influyó en la decisión de algunos políticos de los Estados Unidos de terminar con la ocupación militar en la República Dominicana. Representantes de la burguesía criolla iniciaron conversaciones con funcionarios diplomáticos del imperialismo yanqui. Estas pláticas fueron suscitadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El objetivo de la misma era negociar con los políticos tradicionales dominicanos la desocupación militar de la República Dominicana. Sectores de la clase media dominicana se organizaron en una entidad política llamada Unión Nacional Dominicana, cuya cúspide dirigencial estuvo integrada por intelectuales de renombre como los hermanos Enríquez Carvajal, Américo Lugo, Emiliano Tejada, Fabio Fiallo, Federico García Godoy, entre otros. Esos intelectuales asumieron una posición firmemente nacionalista, rechazando las conversaciones y los contactos con el Departamento de Estado. Este movimiento, por consiguiente, luchaba por la vuelta a la soberanía nacional y la reposición del doctor Francisco Enríquez Carvajal como presidente de la República. La desocupación norteamericana de nuestro territorio fue producto de varios actores y circunstancias favorables. En realidad podemos dividir dichas causas en internas y externas. Debemos señalar como causa interna de la desocupación la aparición de un movimiento urbano de resistencia que fue estableciendo las condiciones subjetivas, sentimentales y psicológicas, conciencia en el pueblo dominicano necesaria para que los Estados Unidos se decidieran por la desocupación. También la participación activa de los políticos tradicionales de la burguesía fue un factor interno que contribuyó a la salida de las tropas norteamericanas. En el plano externo, la causa principal para la desocupación fue la estrepitosa baja de los precios del azúcar en el mercado mundial, principalmente debido al fin de la Gran Guerra, que permitió nuevos procesos de elaboración del azúcar en Europa, disminuyendo la demanda del azúcar de Santo Domingo. La República Dominicana se vio indudablemente transformada en el aspecto social, producto en gran medida de la ocupación militar estadounidense. Así vemos cómo la clase burguesa y la alta clase media desarrollaron fuertes costumbres consumistas, propios de los norteamericanos. Usaban automóviles, teléfonos, se implementó el juego de béisbol, bailaban la música norteamericana, etc. En aspecto económico, el sistema capitalista se afianzó definitivamente en la formación social dominicana, pero continuó siendo un capitalismo dependiente, agroexportador, que coexistía con formas atrasadas de producción en la zona rural. Asimismo, la ocupación militar norteamericana trajo
como consecuencia la ampliación del latifundio, el cual se caracteriza por la concentración de grandes cantidades de terrenos en unas pocas manos, quienes muchas veces la mantenían baldías, mientras existían cientos de miles de campesinos sin tierras o con pequeños minifundios, sin ninguna posibilidad de vivir dignamente en el campo dominicano. En el aspecto político, con la desocupación, nuestro país retomó su soberanía política, a pesar de que objetivamente seguimos siendo una neocolonia de los Estados Unidos. Por supuesto que esta característica no se manifestaba claramente, no aparecía en la superficie de nuestra realidad política. Para ello, se requería apelar a una profunda conciencia y a una amplia formación política. En síntesis, si hacemos el balance de la ocupación militar norteamericana de 1916, debemos concluir que la misma fue perjudicial en diferentes aspectos para la sociedad dominicana y benefició a los consorcios norteamericanos. Asimismo, favoreció a una reducida cantidad de miembros de la clase alta criolla, pero la gran mayoría del pueblo dominicano sufrió miseria, hambre y opresión. Además, la formación de la Guardia Nacional como fuerza militar moderna fue obra de la intervención militar de los Estados Unidos, en la cual se destacó Rafael Leónidas Trujillo, quien luego se convirtió en dictador de la República Dominicana.